nahualismo. Esta parte del nahualismo necesitamos comprenderlo y entenderlo, ¿verdad? Decíamos nosotros desde una óptica en el cual podamos involucrarnos en las prácticas, ¿sí? Una de las imágenes que me gusta mucho y que encierra todo este contenido, encierra toda esta perspectiva que a muchos de nosotros nos aterra, porque sí, porque o nos da miedo o nos da esa inseguridad, porque realmente es un portal en donde nosotros tenemos que entrar, tenemos que vivirlo, tenemos que experimentar. Esta parte es la introducción de la plegaria inicial de los practicantes. Esta es apenas la introducción. Pudiéramos decirlo, si nosotros lo practicamos constantemente, lo practicamos disciplinadamente, automáticamente nos va a ir abriendo los siguientes portales, los siguientes niveles, si le queremos decir así, ¿sí? Va a depender mucho de nuestra disciplina. Muchos de nosotros vamos a llegar hasta el nivel de una otra forma, a voluntad, poder conectarnos con la energía que quieramos, esa del aire, la tierra, algún otro ser vivo, vibrante, que puede ser un animal, una planta, una energía. ¿A qué me refiero de una energía? ¿No? Una energía me refiero a pueda uno transformarse. Y esta parte, se le dedica, esta frase, esta plegaria se le dedica a nuestro ser interno. El título del documento así se llama, ¿no? Nahual, Xolopixcayotzi. El Nahual que porta o el portador del que se transforma o el portador transformador. Dice, Xinechnapalo, no Nahualtzin, Sequinotlacayo, Huancualo, Xamani, no Miteyuan, Manipatlani, Juan Manichipau. Dice, abrázame o cúbreme, mi honorable Nahualito, o sea, mi espíritu, mi energía. Tiene frío y me duelen y se quebrantan, se resquebrantan mis huesos. Que yo vuele y que yo vuele limpio. Es una petición. ¿A quién? A nosotros mismos. Pero para ello tenemos que aprender de los que ya han vivido, de los que ya lo han experimentado. ¿Sí? Tal vez yo no les dé todas las claves. Muchas de las claves, claves como estrategias, técnicas, pudiéramos llamarle, ustedes los irán descubriendo. Lo único que yo les puedo dar son los ejercicios y las claves ustedes van a irme diciendo. ¿Sabe qué? Me pasa esto, me sucede esto otro. Y va a haber momentos que quizá yo no les dé toda la información, no por egoísmo, no por egoísmo. Es porque yo quiero que ustedes vayan descubriendo todo esto y sacando conclusiones. Hay una hermanita, posiblemente diga, siempre me ha preguntado muchas cosas. Decía,
Oiga, pero si pasa esto, yo quisiera decirle todas las cosas, pero necesito que también ella experimente y vaya sacando sus conclusiones. ¿Por qué? Miren, una de las cosas que debemos de entender con estas prácticas es que si nosotros vamos diciéndole a la hermanita, sigue este paso, sigue este paso, sigue este otro paso, ¿qué es lo que está haciendo? Está caminando, ¿no? Está caminando mi sendero, porque yo así lo hice, ¿no? Y dicen los abuelitos, es que no necesitas enseñarle el sendero, necesitas guiarlo. Son dos cosas muy diferentes. Por, por eso en la, por eso en el curso pasado que acabamos de terminar, yo les decía, si ustedes fueran seguidores míos, ¿qué les diría? Da este paso, después este paso, en este nivel vas a encontrar esto, en este otro nivel vas a encontrar esto. Pero ustedes pueden decir, y entonces, ¿cómo usted nos va a guiar si no nos quiere decir? No es que no les quiera decir, es que dentro de estos ejercicios, dentro de estos pases, pasos, claves, algunos le llaman los pases mágicos, ¿no? El simple hecho de hacer movimientos, el simple hecho de activar nuestro cuerpo, no significa ya vamos a avanzar. Es apenas, es apenas la práctica muy mínima, la activación muy mínima. Va a depender de nosotros y de la disciplina que le vamos a impregnar ese trabajo, ¿sí? Y esta frase que les comparto el día de hoy, yo quisiera que lo tuvieran siempre presente y que lo aprendiéramos, porque es una frase de aceptación. ¿Qué es frase de aceptación? Es como decir, yo soy maestro, por ejemplo, yo soy doctor, yo soy sanador, yo soy, yo soy abogado, yo soy magistrado, yo soy diputado. O sea, aceptar mi misión, mi trabajo. Lo mismo vamos a tener que aprendernos esta frase nosotros que les puse ahorita aquí. Es básico, es básico y es necesario. Yo les comparto así como a mí me lo compartieron, así a mí como me lo han enseñado, ¿no? Es, es empoderar nuestras acciones, nuestro trabajo, nuestra misión, nuestro sendero, nuestro camino. Algunos le llaman el camino rojo, algunos le llaman la Toltecayot, algunos le llaman la mexicanidad, ¿no? Pues cada quien le pone su nombre. En este caso, si nosotros no nos creemos ese papel, no podremos, no podremos abrir esa visión, ese portal hacia un nuevo despertar de nuestro ser. ¿Por qué? Porque a veces nos autobloqueamos nosotros, ¿sí? De estas dos imágenes vamos a tenerlos muy presentes. Esta primera imagen que es del Calpulli y que está en el rumbo, en la trecena de Semiquistli, está en el número 9 y que está en la parte inferior del número 9, ¿verdad? Que representa el Chicnawi Ocelot. En algún momento la reunión que tuvimos recientemente aquí en la casa, ¿verdad? Les explicaba yo un poco el significado de esa imagen. Plumas de águila, piel de ocelote,
día y noche. La dualidad, el círculo de la medicina, la medicinita de los 4 rumbos. La cuerdita que tiene en medio y que en la parte de arriba conecta con el corazón, es decir, la cuerdita es la disciplina, el trabajo arduo que nosotros debemos de hacer. Zipactli, el generar, el conectarte con el universo y con todo lo que nos rodea. Nehuatzi, ni Tlacatecoloca, ni Yolchipahuac. Es un decreto, es una declaración, es un hecho que lo debemos de tenerlo presente. De manera literal dice, yo soy la persona sabia con la energía del tecolote, pero yo el chipahuac del espíritu limpio. Al ser espíritu limpio, transparente, podré yo viajar invisiblemente. Lo tengo que tener aquí. Lo tengo que tener aquí. Esta declaración que yo voy a hacer, lo haré cuando, cuando yo esté seguro de iniciar estas prácticas. Muchos de nosotros pueden decir, híjole, no, pues es que sí, yo les entiendo sus miedos. Sí. Y vamos a hablar justamente, pero ahora sí, viendo el empoderamiento de nuestro cuerpo, hacia dónde debemos de estar intencionando. De manera respetuosa, a ustedes les voy a pedir que impriman esta hojita. Yo creo que algunos ya lo imprimieron. ¿Para qué nos van a servir todos estos? Todo este Tezcatlipoca nos va a servir para activar todos estos ejercicios. ¿A dónde los vamos a enfocar? Si el día de hoy voy a trabajar con la energía de Zipactli, si me pongo en la posición de Zipactli, te dan cuenta, el pie izquierdo, en el perfil de Tezcatlipoca, el pie izquierdo está representado por Zipactli. Entonces, cuando yo haga el ejercicio, el primer ejercicio nahuálico, que es la de, ¿sí? Voy a cargar mi energía en mi pie izquierdo, mi pie izquierdo. Todo me va a guiar a través de mi pie izquierdo. El que sigue es Kahli. Si se dan cuenta, el Kahli, la casa, la estructura, ¿a dónde está? Está al inicio de nuestra columna vertebral. Yehyekatl. Yehyekatl, fíjense, está en el Mashtlatl y es algo externo. Claro, lo externo conecta con lo interno. Si se acuerdan los ejercicios que decíamos, tenemos que formar este triángulo. Todos esos ejercicios es la forma de sentarnos, yo les decía, poner nuestro poposhkomit en nuestro coxis. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Tenemos que ir ubicando a dónde se encuentran estas energías, porque a través de ellos podremos absorber la energía. Todo esto, hermanitos, todo esto, la de conocer el poder de nuestro cuerpo, nos va a ayudar a encontrar, ojo, nos va a ayudar a encontrar nuestro punto más perceptivo, más sensible, por donde podemos iniciar con nuestra transformación. Hagan de cuenta,
Si yo soy más perceptivo con Malinali, ¿no? Voy a buscar Malinali y lo voy a encontrar, ¿no? La medicina. Entonces, Malinali, la medicina que yo voy a compartir va a ser más por la comunicación telepática como una medicina, mi pensamiento como una medicina. Voy a generar esa medicina, ¿sí? Ahora, no todos, ojo, no todos vamos a tener el mismo lugar de nuestro cuerpo que sea más perceptivo. Para ello tenemos que autoestudiarnos y para ello son estos ejercicios, ¿sí? Uno de los ejercicios que vamos a practicar con Mikisli, que es el segundo bloque de prácticas, ¿se acuerdan que yo les decía en la última clase? ¿No? Primero empezábamos esto. En 8 tiempos, ya lo hacíamos con los dos, ¿verdad? Es la conexión con Mikisli, ¿no? Todas estas prácticas, cuando lo hagamos con massage, agarraremos nuestra patita de venado y la otra mano trabajaremos para conectarnos con Tlalocantecu, para percibir con la patita del venado la vibración de la tierra. ¿Y a dónde está el venadito? Si ustedes podemos buscar en esta parte, el venadito está aquí, miren. Nos ayuda hacia la visión, hacia las premoniciones. Porque, ojo, ser la catecolor. Tenemos que saber las premoniciones, lo que algunos le llaman los presagios, el tetzahualistli. La palabra que vamos a aprender mañana se llama tetzahualistli. Te de persona, tzawa, lo que te preocupa, lo que te motiva, lo que te llena. Porque a través de estas premoniciones podremos saber hacia el camino donde vamos a vibrar. Muchos de nosotros soñamos, híjole, soñé esto, pero ¿qué será? Para eso la patita de venado, vamos a prepararlo, le llamamos nosotros curarlo y para que pueda trabajar con nosotros. ¿Eh? Recuerde, este es comiquistli, para que si lo quieren hacer, hagámoslo en 8 tiempos. El del venadito con su patita en nuestra mano, nuestra otra mano aquí, en nuestra mente, intencionando. Ayúdame a percibir, a vibrar qué es lo que viene en el futuro, sin olvidar que estoy en el presente para tomar mejores decisiones. Pero sobre todo, hermanitos, sobre todo para poder sanar en la distancia. ¿Mm? ¿Se acuerda que fue la última clase de sanar en la distancia? Ahorita estoy trabajando con un trabajito de la hija de un hermanito. Estamos trabajando. Está muy atrapada por una energía muy densa. Esta noche que no tuvimos luz, pues estuvimos trabajándolo un poquito, pero sí es necesario ir desarrollando estas cualidades. Yo lo sé que en el primer intento pues nos va a costar mucho, o si somos muy perceptivos, intuitivos, podremos lograrlo. El detalle es que no vamos a entender muchas cosas. Y es válido tener dudas, que no nos desanime eso, ¿verdad?
el Toshli, ¿verdad? El Toshli, que justamente es con la luna, ¿no? Y también vamos a trabajar en el tercer bloque, en el segundo bloque, justamente con Coyol Shauki y Tecusistec. Tal vez ya se sepan ese mito, esa leyenda de Coyol Shauki, que fue, ¿verdad? Descuartizada casi. Bueno, así fue. Por Huitzilopochtli, porque querían matar a la mamá de Huitzilopochtli, pero él la protegió, ¿no? En esa leyenda se dice que Coyol Shauki, al descubrir que su mamá estaba embarazada, hicieron el complot, como le llamamos ahora, para poder destruirla. Pero nació Huitzilopochtli y destruyó con sus Xiuhcoatl a todos sus hermanos que querían asesinar a su mamá. Y desde entonces, Coyolxauhqui, por esa fuerza guerrera que tenía, tuvieron, lo descuartizaron, ¿no? O sea, hasta por partes, Coyolxauhqui. Pero no tiene una connotación filosófica, sí. Nos dice, para poder nosotros cambiar, trabajar energéticamente, podremos nosotros entender y comprender que nuestro cuerpo sufrirá cambios como Coyolxauhqui. Y así como Coyolxauhqui vivió esa fragmentación de su cuerpo físico, espiritual, emocional y energético, podremos trabajarlo también nosotros. La leyenda de Tecusistecatl, justamente el ego, Tecusistecatl con Nanahuatl, ¿no? Se hizo una reunión, ese es otro mito, otra leyenda. Se dice que pues estaba todo oscuro, ¿no? Primero se creó la oscuridad, pero los abuelos dijeron, ¿no? Es que necesitamos un luz, día, ¿no? Entonces, pues buscaron quién. Llegó precisamente Tecosisteca, ataviado, era un rico, tenía jade, tenía plumas, no sé yo, pues yo, pero al final se arrepintió, no quería lanzarse a ese gran fogata, ese gran fuego, pero llegó Nanahuatzin y dijo, no, yo aquí voy, y Nanahuatzin era alguien muy humilde, alguien, un ser que estaba enfermo, tenía esos granos, ¿no? No olía tan bien, pero él llega valiente y se tira y bueno, y se ponen los dos soles, ¿no? Primero cuando ven al oriente sale una bola de luz, pero también sale otro que es de Tecosisteca. Y entonces, ¿verdad? Los grandes abuelos dijeron, pues bueno, vamos a hacer que empiece a caminar el sol y la luna, pero los dos brillan al mismo tiempo. Se dice que pues, encontraron por ahí un conejo y lo envían para que opaquen un poquito de su luz de Tecosisteca. Y ese Tecosisteca, su, su luz precisamente era muy fuerte, pero era por su ego, ¿no? Entonces, todo esto, así como nos lo cuentan, pero lo tenemos que traer a nuestro mundo actual, a nuestro mundo vivencial. Entonces el sol, Tonatiuh, nos enseña que debemos de trabajar con esa humildad, que no debemos de distinguir, que a pesar que veamos que soy muy humilde, que todos tenemos una luz. Y Tecusistecas lo apagaron porque pues, se creía él, que siempre esas personas muy ególatras,
muy creídas, como los conocemos en la actualidad, siempre hay algo que los opaca. ¿Qué quiere decir? Por mucho que nos creamos, a veces sentimos que somos súper perfectos, pero no es así. Hay algo que tenemos nosotros que nos opaca, pero también el conejito nos habla de ser más fértil, de todo ese trabajo. Es lo que vamos a ver en este nahualismo, ¿sí? Esta pequeña plegaria, espero que se lo puedan aprender, va a ser básico, es como el Padre Nuestro en la religión católica. Cada vez que iniciemos, cada vez que iniciemos una práctica, lo primero que vamos para abrir es con esto, para intencionar que este es nuestro cuerpo que estamos viendo aquí, miren, es Catlipoca. Shinech, Shinech y Kamotlakentzin. Juan Mopopocatzin, no Tezcatlipocatzin. No le estoy hablando a alguien fuera, le estoy hablando a mí mismo, a mi yo interno. E interpretado al español castellano mexicano, cúbreme con tu manto y tu humo sagrado, mi honorable espejo humeante de fuego, ¿no? ¿Por qué yo le pido? Necesito que empiece a empoderar, ¿no? Y cuando estoy haciendo esto, estoy diciendo estas palabras, son muy cortas, pero tienen mucha profundidad, ¿no? Lo que estoy intencionando es que cuando le digo Shinech Lapacho y Kamotlakentzin, Huamopopocatzin, no Tezcatlipocatzin, y estoy tocando todo mi cuerpo. Nos hacen falta otros cuatro como estos, cuatro párrafos. No párrafos, son como, ¿qué pudiéramos decirle? Serían tres, cuatro, serían 12 versos. Es una plegaria, es una oración, de preferencia en náhuatl. Es como la clave, como la llave de activar todo nuestro cuerpo, de todas nuestras energías, que nos cubra y podemos retomar una posición, una que les enseñé de Ocelo, o uno que les enseñé sentaditos. O si dicen, no, pues yo prefiero esta posición, esta pose, soy un águila, voy volando. Y empiezo, Xinextlapacho y Camotlaquentzin, Juan Mopopocatzi, no Tezcatlipocatzin. Sí, empieza a vibrar nuestro cuerpo. Inclusive, ahorita en su lugar, si gusta, Xinextlapacho y Camotlaquentzin, Juan Mopopocatzi, no Tezcatlipocatzin. Podremos empezar a sentir en nuestro cuerpo esa vibración, esa sensación como, como activar, como activar ese otro cuerpo, otro piel que está sobre nosotros. Es muy poderoso, ¿sí? Lo que nosotros estamos no invocando, pidiendo, estamos pidiendo a nuestro cuerpo que realmente se active. Ahora, no sentimos toda esa vibración, podemos empezar aquí, lo básico, en esta parte, mire. En esta parte de nuestro huesito que tenemos aquí, ¿no? Decimos, respiramos, nos relajamos y decimos, Xinechtapachu y Camotlaquentzin, Huamopopocatzin, Notezcatlipocatzin. Aquí empiezo y empiezo con la yema de mis dedos, empiezo a activar. ¿Eh? Y en mi mente ya estoy pensando en qué quiero encarnar. ¿No? La serpiente, ¿no? A solas, a solas. Se siente esa energía.
No, pues yo quiero ser el venado, porque mi tonal es el venado, ¿no? Empiezo a activar mi oído, lo agudizo. Todo es básico eso, hermano. Todo es básico. Le decía al del águila, me siento en el aire y empiezo a planear, ¿sí? Y mi cuerpo empieza a vibrar. Empieza el hormigueo en mi cuerpo, en mis pies, en mi espalda, donde generalmente se siente en esta parte, en la columna, ¿sí? Ahora, podemos tomar algún tipo de sustancia para activar esta parte perceptiva. Sí, ¿cuál? Yo sé que puede ser muy repetitivo, pero es lo que a mí me ha funcionado. ¿Ah? Ajo, canela, tabaquito y endulzado, si ustedes quieren, con un poquito de miel, pero que sea miel pura, hermano, tomado como tecito. En sorbos de, en sorbos de 13. Agarro mi cucharita, pero no me lo bebo rápidamente. Lo mantengo acá, debajo de la lengua, lo mantengo, como si hiciéramos pequeñas gárgaras. ¿Mm? Al hacer las gárgaras, toda esa vibración, algunos le ponen jengibre, los abuelitos, pero hasta donde yo sé que así me lo enseñaron, lo movemos, pero debajo de la lengua, y esas como burbujitas de aire que van subiendo a través llegan al cerebro. Y al momento de estar haciendo esa acción, lo que estamos activando, lo que estamos activando en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, en nuestro hipotálamo, nosotros le llamamos, vamos a llamarle de esa manera para comprendernos mejor, nuestra percepción nahuálica. ¿Mm? Eso, esa parte. Lo que algunos como se activan con ayahuasca y todo eso, ¿no? Y bueno, yo respeto todo eso, esa medicina. Pero le digo, es de una de esas formas en que podemos accionar, sin olvidar nuestro popochcomes con el copalito. ¿No? Podemos agregar un poquito de azúcar, pero, por favor, necesitamos tejer, necesitamos tejer, ¿qué? Nuestra cuerdita, nuestra pulserita de color, ¿qué? Dijimos, rojo. Y una piedrita de jade. A mí me lo regaló el hermanito José. Una piedrita de jade. Aquí. ¿Por qué? Miren, esto es como protector. Nos protege. ¿De quién? No de alguien de afuera. De nuestro poder, de nuestra energía. Porque si nosotros todavía no logramos controlar ese gran guerrero que va dentro de nosotros, esto tiene dos funciones. Nos protege de nosotros, pero también controla a ese guerrero que está dentro de nosotros. Hagan de cuenta, es como si estamos nosotros domesticando, domando, o qué sería, para nosotros aquí en los pueblos, un torito, eso es para barbechar, por donde quiere jalonear y irse, ¿no? O esos caballos
pues herreros que todavía no los amansan, ¿no? Los quieren montar y preparan. Lleva ¿Qué su pasó? plegaria, lleva, lleva su plegaria para que puedas también trabajar. Se teje, se va tejiendo. Se le agrega uno de estos. Sí, vamos a tejerlo. Lo haríamos nosotros este viernes. Recuerden que los trabajos son los viernes y martes. Esto, el de empoderar, el de utilizar este tecito. Y no se les olvide su polvito, ¿no? Para protegernos. Hacemos un circulito con ese polvito y trabajamos en ese círculo. Este círculo sí es de protección, evita que otras energías puedan, como en ese momento estamos muy concentrados en nosotros, estamos vulnerables a que otras energías de ese lugar puedan dañar. Por eso es que aprendimos a proteger. ¿Mm? Entonces, decimos esto, cerramos, o si gustan con su bastoncito, ¿se acuerdan cómo se abre el portal y cómo lo cerramos con el portal? Pues es hora es cuando que vamos a aplicarlo. Y su preparadito del líquido, ¿no? Para limpiar. Ahora, la otra parte, el silbido. ¿Se acuerdan el silbidito? Tenemos que empezar a crear, a diseñar ese silbido. ¿Por qué? Porque va a ser una de las identidades que vamos a tener como nuestro toque personal. Ujú. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos a empoderar. ¿Mm? No podemos ir por allá a lo mejor, ustedes saben cómo es este mundo, ¿no? De que vas a alguna plaza, a algún evento y pues no puedes decir yo soy, ¿no? Entonces, una de las técnicas que se ocupa, una de las estrategias, pudiéramos hablar con el lenguaje actual como camuflaje, es un silbido, ¿no? ¿Eso qué? ¿Qué tiene que ver? Si hay algún personaje, hay alguien más que también está en esa práctica, te pueda contestar también con un silbido. Y ya, sabes que no estás solo. Y también sabes de quién cuidar, ¿no? Ah, no es que siempre van a estar queriéndote atacar, no, sino que tú ya vas protegido, ya tienes, algunos le llaman como claves, como son, como protecciones, algunos también le llaman, ¿no? Ojo, debemos de entender lo que ya platicábamos con el abuelito Sewa. No todos los cuerpos físicos que ven caminar, no todos son humanos. Algunos solo son envases. Eso hay que tenerlo presente. ¿Mm? Al entrar en este mundo, tenemos que empezar a trabajar con esto. Pero es muy bonito porque vamos a saber sanar y sanarnos. ¿Sí? Tonatiuh. Dentro de esta iconografía, Tonatiuh nos muestra, chequen ustedes, esta bolsita. Si ustedes se han dado cuenta, esta bolsita siempre lo portan. Es un portal, es un medio de introducirnos. Pero a veces creemos que un portal, yo agarro mi llave y le introduzco la puertita y se me abre un portal. No, no. Lo que representa realmente Tonatiuh
Por eso en esta parte me gustó esta imagen. Tiene esto lo podemos encontrar en Tonatiuh también, ¿no? El empoderamiento de la observación, de la concentración, de la vista. Pero no tan solo es de la vista, es la activación de nuestra percepción. Es por ello que el primer ejercicio, los que ya lo hemos practicado, hacemos esto, ¿no? ¿Cuál es la intención? Decía una hermanita en una de las redes sociales, dice, oiga, pero eso lastima la vista. Claro que sí, lastima la vista. Por eso se recomienda, cuando viene el solecito así rojito de Pilsintecutli, en ese solecito no lastima. Pero para ello tenemos que buscar un lugar elevado, poder percibir. Con el hermanito Yaoye Yekatsi, muy recientemente que habían venido, no recuerdo qué mes fue, creo que fue en el mes de marzo, 21 de marzo, ¿no? Porque veníamos para el municipio y vimos el solecito hermosísimo, hermosísimo. Se observa mucho también en las playas, ¿no? Ese solecito hermoso, delicioso. ¿Cuál es la intención? Activar esto. Tu visión debe ir más allá de lo físico. Tu visión también es lo perceptual, el chimaltonali, así como nos lo muestra su chimaltonali de él es ver tu energía, lo que comúnmente le decimos aura, ¿no? Aura. Y si se dan cuenta, en su manita de él, lleva precisamente ¿no? Un pupushkomil, un tlemait, ¿no? Y dentro de ese pequeño tlemait, pues está surgiendo esta plantita. Es la ofrenda que tú das. Pero también te está diciendo, con esa plantita tú te puedes conectar. Y por eso les presento yo aquí, por ejemplo, a otro donativo que está en las tres cenas, su nariguera. Chequen su nariguera, que justamente habla de la armonía. En este toca el corazón y eleva con su mano. En su mano tiene una cuentita de flores y de medicina, ¿no? Dice que tu conexión con el corazón y la energía que tú emanes, que tú des, debe de ser generado desde tu ser interno, ¿no? Entonces, y lo haces con agrado, aquí como nos lo muestran, miren, y está de rodillas. Ponerte de rodillas no es simbolismo de que es inferior. No. La grandeza reside en la humildad, en el trabajo, en el servicio a los demás. Ahí reside la grandeza. En resumen, que lo vamos a ver en la clase, ya más especificado. En resumen, el sol nos enseña a servir con humildad, con amor, pero con armonía. ¿Qué quiere decir? Si nosotros la luz del sol en la mañanita, le damos la espalda, nos carga toda esta energía. ¿Se acuerdan que también es un ejercicio? Que nos sentamos en forma, una posición fetal, unimos nuestras manos y estamos respirando y estamos intencionando, estamos aceptando la luz del sol que nos cargue energéticamente. Es uno de los ejercicios. Con humildad. Pero, dice el abuelito Tonatiuh, una cosa es servir y otra cosa es ser servil.
Ojo, puede ser muy medicinal, pero te expones por mucho tiempo, también te puede causar alguna enfermedad. Lo que siempre decimos, todo con exceso conlleva, ¿no? Entonces, todo esto, hermanitos, vamos a ir entendiendo poco a poquito. Son las primeras, son las primeras, los primeros 5 ejercicios que vamos a hacer, ¿no? Zipacli. Vamos a hacer un ejercicio de renacimiento. Aparte de estos ejercicios, hay un ejercicio más. ¿Cuál es? Para los que viven cerca de la playa, lo podrán hacer mejor. Y para los que no vivimos cerca de la playa también. Dependiendo de sus posibilidades, ya sea 1 hora o 2 horas, escarbar con ayuda de alguien también que esté al pendiente de nosotros, cubrirnos de tierra, poner una fogata, una fogata, una fogata, una fogata. Ese calor de las fogatas va a empezar a hacer sudar nuestro cuerpo. Es un renacer. Ahora, pueden decir, híjole, pero, ¿y si en un temazcal? También, en el temazcalito. De preferencia, si es de tierra, es mejor, porque justamente el elemento tierra es la que va a trabajar para nuestro renacimiento. Y Tonatiu, que es, ¿no? Tonacatecutli y Tonacacihuatl, la tierra. Los dos. Yeyecatl es él está respirando, ¿no? Cuando le damos la espaldita al abuelito Tonatiuh. Estamos trabajando con Tonatiuh y nuestra respiración. Tepeyolotli, Cali, nuestra casa. ¿Se acuerdan que un ejercicio en posición fetal? Estamos ahí. Pero también nos empezamos a conectar con este. ¿Mm? Lo ponemos en medio aquí, el solecito en ese llano. Estamos cargando toda esta energía de ese vibrar. Ujú. Con, con este Cuespali, con la lagartija. Intencionaré el cambio decisivo de nuestro, ujú, ajá, el cambio decisivo a través de lo que nosotros sabemos. Ahí viene nuestra creatividad como coyotito. Los ingredientes, dice el hermanito, los ingredientes, Macuil, los ingredientes, acuérdense, ¿verdad? Ajo, canela, tabaquito. Le pueden agregarse ustedes romero o ruda, endulzado con mielecita. Vamos a hacerlo, vive aquí. Hay un abuelito que lo recomienda. Dice que le ha servido mucho. No sé si ustedes se han dado cuenta que en algunas partes, las hormiguitas chiquititas, las que están pequeñitas, pero como pican, ¿no? Le pone a él como 5. Lo que pasa, lo que dice él,
es que esas hormiguitas se muelen, literal, se muelen y se le agrega. Dependiendo como lo queramos preparar, si de mucho o poquito, ¿verdad? Este, ah, es polvito. Sí, ya le contestaron, hermanita. El polvito lo preparamos es para protegernos con un círculo, ¿no? Y a veces nos ponemos un poquito aquí, abajo de la lengua y aquí en nuestra mollera, o en nuestra coronilla, en nuestro ombliguito, también para protegernos. Ujú. Ajá, entonces, todo esto los vamos a ir practicando, ¿no? Por ejemplo, el trabajo con COAT es el siguiente ejercicio. Y cada uno de esto, hagan de cuenta, en la primera clase vamos a trabajar con Tonatiuh y les voy a explicar estos cinco, ¿no? El día martes, un ejemplo, día martes. Martes, miércoles, jueves, viernes y terminamos el sábado. Y vamos a terminar el curso en un mes, en una veintena, de verlo teóricamente, ¿sí? Diga, toda nuestra vida. A lo mejor pueden decir ustedes, oiga, pero a mí me funciona más el ejercicio de core, ¿no? Ujú. Pueden decir, es que a mí me funciona más el de core. Bueno, practícalo más con él porque te conectaste más con él. O me funciona más este ejercicio, los demás como que no. Bueno, pero quiero hacer primero estos dos, tres ejercicios. Practícalo. Es el portal por donde puedes empezar. Aquí, como siempre les he dicho, como empezó con Zipacli, tiene que ser Zipacli, Zipacli, Zipacli. No, 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 no. Dicen ustedes, yo me conecto más con Mazar, por ejemplo, con el venado, con el conejo. Pues inicia con el conejo, practícalo. Por eso dice es curso introductorio. Apenas son, ¿no? Como el ABC de las prácticas. ¿Cómo vamos a avanzar? Cada uno de nosotros depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Todas estas imágenes muy hermosas tienen una connotación nahuálica, ¿sí? ¿Sí? Esto, por ejemplo, miren, son los regentes. Todo esto que ven ustedes acá arriba son los regentes. Estos son los tonali. ¿Se acuerdan? Tonali y nahual. Tonacatecutli y Tonacasihuatl. Entre los dos crean que una nueva energía. Quetzalcóatl. Aquí está Quetzalcóatl, la serpiente hermosa. Tepeyolotli, este es el Tepeyolotli, Tepeyolotli también está representado por un ocelotito, pero este es nuestro cuerpo, el Tepeyolotli, la transformación, la ciclicidad con la luna. Aquí está Huehuescoyotl, ¿no? Y que justamente el Huehuescoyotl, todo el conocimiento, está el Quetzal y el Coatl. Todo lo que tú te alimentas te va a hacer sabio, te va a hacer más consciente de tu vida. Coatl, aquí tienes a Chalchihuitlicue, pero aquí tiene, mira, este es, sin dudarlo, chequen, es un pequeño ave, pero tiene manos humanas, ¿eh? Entonces, todo eso nos lleva a esa connotación. Estos, por ejemplo, estos primeros 5 ejercicios los hicimos de manera práctica, ¿no? De manera práctica. Que entonces, ¿qué es lo que prosigue?
Bueno, pues ahora tratarlo de darle. Ahora lo que prosigue es practicarlo. Ujú. Lo que prosigue es el día que nosotros decidamos hacer. Y en este curso, a ver, vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Ya les voy explicando bien. Pero, qué es lo que activamos en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestra energía? O sea, ¿qué es lo que estamos activando? Y explicarles el simbolismo de cada uno de esos, de esas, eh, de esas, de esa escritura ideográfica, pictográfica. ¿No? ¿Y a poco está relacionado con el nahualismo? Sí, nahual y tonal, lo material, la materia física y lo espiritual, si lo queremos trasladar al lenguaje moderno, al lenguaje occidental, porque para nosotros sería tonal y nahual. Por eso decimos tonali, tonali sipactli. Y teotlapaleuihque, tonacatecutli, tonacasiu. ¿Por qué? Porque en vez de decirle acompañante, regente, no le decimos su nahual? O sea, como su complemento, su otro yo. Bueno, desde el lenguaje, válgame la redundancia, desde el lenguaje occidental, se viene a espantar. Ah, dices, es nahual, se transforma, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar con Coyol Shauki, está aquí, y Tecusistecatl, que justamente conllevan a eso, a ser gran guerrero, ¿no? Esa es la abuela Coyol Shauki, si se dan cuenta, aquí son las arrugas que tiene. Es una abuela sabia. ¿Se acuerdan de la palabra huehue? Sí. Entonces todo esto, hermanitos, está en en ese trabajo. Y aquí está, miren, vamos a trabajar con Miquistli, que hoy es Miquistli, el número 6. Miquistli. Deja morir, descuartiza ese ser que no te permite ser tú mismo. Tenemos a Islaculiuji, Oxidiana Curvo, que corta, pero es para que tú puedas volar como quetzales. Mazatl, Tlalocantecutli, él es Tlalocantecutli, pero esa es nuestra casa. Es como trabajarlo. Toshli, miren, toda esta transformación. Ach, ¿sabían que el Atl es el número nahuálico? Atl es el elemento nahuálico. Recuerden que la casa somos nosotros. En algunos elementos nos habla, en algunas imágenes ideográficas, pictográficas, sagradas, siempre nos habla de eso, de la casa, transformar la casa. Miren, ¿en qué se parece el de Mazar y el de Atl? Miren, aquí literal nos está diciendo como estar en ese temazcalito. Y es Xiuhtecutli H. Necesitamos el fuego y el agua para la transformación. Aquí tenemos el último. Si se dan cuenta, miren, aquí el que está al mando es Coatl.
Aquí está al mando es Iscuintli. No perdamos de vista eso. Iscuintli con Mictlantecutli. Justamente toda esa transformación, todo ese cambio. Muchos de nosotros vamos a sentir esos cambios. Algunos nos va a dar miedo, es natural. Todo lo nuevo para nuestro cuerpo a veces le causa miedo. Xolotl, ¿ah? Xolotl, el que cambia de forma, el que se transforma a su conveniencia. Y es lo que queremos nosotros, cambiar energéticamente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, psicológicamente. ¿En qué queremos convertir? Tiene sus manos de Itzpapalo. Oh, chequen. Justamente es esto que a veces decimos, híjole, pero pues tiene cholos, pero yo puedo ver por acá, miren su collar de Quetzalcóatl. Pero ¿por qué tiene el collar de Quetzalcóatl? Ah, es una advocación también de Quetzalcóatl. Porque Quetzalcóatl es el grado máximo que todos queremos alcanzar. Entender y comprender para el cambio, para la transformación, siendo medicina. ¿Mm? Si se dan cuenta aquí, esta lesna de hueso está quebrado. ¿Por qué? ¿Qué pasa con alguna herramienta que lo utilizamos mucho? Se desgasta y se quiebra. Ese es uno. Pero si hablamos de lo que vamos a ver en este curso, está la clave en la primera palabra cuando dice que se desquebrajanta, se quiebra mis huesos. La transformación, porque solo es eso. Se convierte en guajolote, se convierte en un ajolote, se convierte en este animalito. ¿Sigue siendo el mismo? Sí. Se convierte en murciélago, sin nácar, honorable Carrizo, ¿no? Entonces, un poquito necesitamos comprender, es como cuando decimos, ¿no? Si vamos con la religión católica, Cristo, el Salvador, Cristo Rey, bueno, un sinfín, ¿no? Entonces, pudiéramos decir de esa manera, pero aquí nos habla de nosotros, de ese profundo cambio, ¿sí? Ese profundo cambio que necesitamos. Y con Xolotl vamos a trabajar, vamos a empoderar nuestro monito, Somat, con su regente que es Tecas, Malinali, perdón, Osomatli Xochipilli, el niño de las flores, el señor pequeño de la medicina. Y ser quien quiero ser es una medicina para mí. Pastecas, necesito yo ser medicina, dar medicina. Y para eso tengo que trabajar con Xolotl, para mi transformación. Acatl, Carrizo. Tengo que tomar conciencia. Si se dan cuenta, miren, el personaje está conectado con el pensamiento. Algunos dicen, no, es el excremento. No, es desechar todo aquello que nos han enseñado, que hemos aprendido en el camino de la vida. Tescar, vernos en nuestro espejo, vernos a nosotros mismos,
¿Se acuerdan que hay un ejercicio donde vamos a poner nuestro espejito, vernos? Ocelot, chequen el tecolotito donde está, dentro de la misma casa. Y está acechando de frente, no está agachete de frente. Acecharnos a nosotros mismos. Eso ya lo hemos hecho, ¿eh? ¿Se acuerdan de los ejercicios del cuarto círculo? Decíamos, acéchate. Si te estás acechando a ti mismo, ¿cómo estás actuando? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás caminando en tu sendero? ¿Podrás corregir? ¿Podrás disciplinarte? Sí. Es más fácil que tú te aceches a ti mismo a que alguien te diga, no, lo que estás haciendo está mal. Es tu opinión. Falta mi opinión. No sabes hacia dónde me quiero yo dirigir o en qué me quiero yo convertir. Cuautli. Es hermosísimo el águila. Nos dice en un determinado tiempo tenemos que quitar nuestras plumas viejas, nuestras garras, nuestro pico. ¿Por qué? Para poder volar más ligeros, para poder seguir atrapando nuestro alimento. Pero bueno, como humanos, a veces acumulamos mucho pensamiento, mucho conocimiento y conocimiento que no es útil, que lejos que nos permita volar, elevar nuestro vuelo, pues nos conlleva a ese desánimo, a ese no hacer nada. Y chequen al conejito, su señal del conejito, su manita, hacia arriba, hacia abajo. Es una ley universal. Como es arriba, es abajo. Mantente en armonía. Renace para que puedas ser fértil. Sé un guerrero. Toma tu escudo y defiende cuáles son tus anhelos. Pero no de lo que te diga el maestro, no de lo que te diga tu amigo, no. Tuyos. ¿En qué en verdad te quieres convertir? No de lo que no cumplas los sueños ni los anhelos de los demás. Los tuyos. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con el conejito, con la ciclicidad del conejito. Xolotl es una estrella. Vamos a trabajar con esa estrella, pero con el enfoque nahuálico. Pues de que hay hermanitos que practican otro tipo de culto, si es culto, que es el satanismo. La estrella de la noche y la estrella de la mañana. ¿A quién se refiere? A Lucifer, a Luzbel, que tiene algo similar el enfoque que le da. Nosotros pediremos también luz, conocimiento de Xolotl y de Tlahuizcalpantecutl, que es la siguiente energía con la que vamos a trabajar. Tlahuizcalpantecutli nos enseña justamente que nuestra luz nos puede ayudar, pero también nos trae presagio. Nos enseña que hay momentos de logros, pero hay momentos. Por eso es que tiene esto, miren, dice el equilibrio. Debes de entender y comprender que hay una armonía y vamos a trabajar con este Coscacuautli. ¿Se acuerdan cuando vimos Coscacuautli? Las flores son las vidas. Aquí miren la imagen de Iscuintli, cómo el sustento lo destroza. ¿Pero por qué? Tienes que destrozar, tienes que eliminar, tienes que matar, tienes que deshacerte de pensamientos, de hábitos
perjudiciales. Olin, todo está en movimiento. Y nuevamente tenemos aquí a Charlotte. Todo está en transformación. ¿Para qué te aferras a la vida que vienes viviendo cuando lo puedes mejorar? Tecpat, pues corta todo aquello. Pero también Tecpat, ilumínate con esa luz. Pero también fertiliza, sé la lluvia, con Tonatiuh, con Tonatiuh, esa luz hermosa. ¿Para qué? ¿Para qué tanto conocimiento, tanta práctica? Para ser Xochitl, para que vivas como una flor, para que sepas deleitarte de lo hermoso, de lo sencillo que encontramos a nuestro alrededor. Todo es hermoso, todo lo que está a nuestro alrededor, que es Xochiquetzali, lo hermoso de la naturaleza. Xochitl. ¿Quieres ser flor? ¿Pero qué tipo de flor? ¿Medicina? ¿Veneno? ¿O simplemente el color de la vida? ¿Somos todos esos? Sí. Depende de nosotros que es lo que le empoderemos a nosotros, ¿no? Entonces, hermanitos, es de esto trata este curso. Trata de un cambio profundo que viene junto con esa disciplina de las prácticas. ¿Y son las únicas? No, hay más. ¿Dónde los puedo yo encontrar más estas prácticas? ¿Puedo yo crear? Por supuesto, eres un ser creativo, creador. Entre comillas, eres Dios, poderoso, peligroso, ¿no? Solo que no nos perdamos en este camino. Eso sí les pido. Muchos empiezan a hacer todas estas prácticas, se llegan a perder. ¿En qué sentido? Empiezan a utilizar toda esta energía, todo este conocimiento para hacer daño. Y tarde que temprano, todo se nos regresa. Pero decisión de cada uno. Somos nuestro propio maestro. Y los mejores maestros, y en algún momento les comenté, están a nuestro alrededor. Nosotros somos nuestro mismo maestro. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la clase introductoria, un panorama general. Lo que algunos le llaman, esta es la temática. Lo vamos a ver en un mes, en una veintena, ¿sí? Lo vamos a ver así. En 4 clases teóricos y las prácticas los vamos a ir haciendo, uno por uno. ¿Y ahí queda? No, o seguimos practicando. Esto que vimos, el curso de los señores de la noche, de los pedidores de lluvia, del levantamiento de tonal nahual, prácticas nahuálicas, nos van a servir para el siguiente curso que va a ser la de amarre de tilma, terminando este curso. Todo esto que vimos nos va a ayudar ¿para qué? Para que podamos entender mejor y explicar mejor a las personas que quieren hacer esta ceremonia. ¿Mm? Terminando amarre de tilma, retomamos el curso de tonalamatl. ¿Cómo hacer un tonalamatl? Ujú. ¿Cómo? Cuando ya tenemos todo esto, fíjense, todo esto nos va a servir, se los digo por experiencia,
empezar a explicarle al hermanito, ya tenemos otro pensamiento, otro panorama de la vida, del sentir, del vivir, y vamos a ir dando nuestro servicio mucho mejor. Sí, claro que hay libros, sí, hay libros donde podemos leer, pero no hay nada mejor que el libro, que el aprendizaje de la práctica, se los aseguro. ¿Sí, hermanitos? Entonces, por ahí veía en el chat, decía, ah, pues si le deposito yo el día martes. Bueno, miren, hoy tuvimos esta clase, mañana no vamos a tener clase porque yo mañana a estas horas empezamos a viajar para México. El viernes estaremos en el Calpulli, Huitzilín y Payayecar. El sábado también. El domingo en la noche nos regresamos. El lunes vamos, bueno, se va a iniciar un nuevo curso de náhuatl básico con el maestro José Gerardo. Y el día martes, nuestra primera clase. ¿Mm? Hermanita Leti, la escuchamos. Ah, Tlazocamatita Mastiani. ¿Cómo se prepara el polvito que es para bañarse, para protección? Ese que nos dijo que podíamos usar para ir al panteón, para protegernos antes de ir al panteón. ¿Este mismo polvito se utiliza aquí en estas prácticas también? ¿Ese Sí, cómo se prepara, Temachín? ajo, canela, tabaco, básico, ¿no? Podemos agregarle pericón si queremos. Y podemos agregarle otras 3 o 4 hierbitas que creamos que nos van a ayudar. Sus- Bueno, Temachín, disculpe, entonces, ¿es el mismo que podemos ponernos abajo de la lengua? Esa es era mi el duda, mismo, por eso me revolví. Ah, es el quema, mismo, Temachín, sí, quema. hermanita. Ujú. La socamati. Igual ese líquido con el aplicador, les decía, ese mismo lo vamos a utilizar. No es otro, es el mismo. Ujú. Quema, Temachín. Sí, La hermanito. socamati. Sacamate Nagnitsin. Bueno, pues hermanitos, no, si no hay ninguna otra pregunta, yo sé que apenas es un panorama general, poco a poquito nos vamos introduciendo. Cada vez que hagamos una reunión presencial, claro, los que puedan, ¿verdad? Los vamos haciendo las prácticas, ¿verdad? Vamos haciendo las prácticas. Créame que yo sé que tienen un océano de preguntas, pero ¿por qué no empezamos por lo primero? Hago mi práctica, obtengo algún resultado y si ustedes nos apoyan, vamos por ahí, ojalá un hermanito nos apoye con la grabación del video para tejer nuestra pulserita y ustedes lo puedan ver, lo vamos a subir al canal de YouTube y puedan crear su propio pulserita de protección. Eso sí, tenemos que portarlo para todo este trabajo que vamos a hacer. Ujú. ¿Sí, hermanitos? Bueno, Matimo Sewicam, Timoitasque, Tonali, Wiptl. Nos vemos el día viernes, hermanitos. ¿Sí? Mate Mañana. Sehuican, Temastiani, un abrazote. Abrazo a Matimo Sewicam, todos. Agnivan, Bonita noche Timoitasque. a todos.